Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Y para acabar vamos a hablar de los antígenos eritrocitarios, que se han descrito más de 250 antígenos eritrocitarios que se agrupan en 29 sistemas sanguíneos. Si bien es verdad que los antígenos eritrocitarios son moléculas de diversa naturaleza química y función, algunos de ellos se expresan en otras células, además de en los glóbulos rojos, y en la mayoría de los casos su función aún no es conocida, ¿vale? Pero sí que es verdad que esto es importante dentro del sistema de los eritrocitos y por tanto de la sangre, porque estamos hablando del sistema AB0. Seguramente os suene porque sigue siendo el más importante en la práctica transfusional. Su especificidad antígena reside en las estructuras oligosacáridas del glicocálix en la membrana externa, por tanto, de los glóbulos rojos, denominados los aglutinógenos. Los aglutinógenos de tipo A y B solo difieren en un residuo glucídico, y los individuos de hecho del grupo A o dotación genética AA o de tipo A0 poseen un gen que codifica una N-acetilgalactosamina transferasa que añade N-acetilgalactosamina. Mientras que los del grupo B son aquellos que van a presentar una dotación genética de tipo BB o B0 y la enzima para la que codifica el gen añade galactosa en vez de N-acetilgalactosamina. Los individuos de grupo AB poseen las dos enzimas y los individuos de grupo 0 no poseen ninguna. De manera que en el plasma nos encontramos con aglutininas, que son anticuerpos como los inmunoglobulinas M, que están presentes de forma innata contra los aglutinógenos o antígenos sanguíneos que no posee el individuo. De manera que esto implica que haya una serie de compatibilidades entre grupos sanguíneos. Esto creo que ya os lo comenté cuando hablamos del tejido de la sangre, pero no está de más recordarlo. En principio, el donante universal es aquella persona que tiene el grupo 0 en su sangre, porque no contiene aglutinógenos de tipo A o B. No tiene ninguno, como hemos dicho. El grupo 0 tiene anticuerpos contra los somatíes del grupo A, B y AB, por lo que solo podrá recibir de su mismo grupo, ¿vale? Y el receptor universal, por su parte, es el grupo AB, porque no presenta aglutininas contra los grupos A y B. Lo vemos mejor uno por uno, ¿vale? Esto sería un poco el resumen, pero lo vamos a ir viendo uno por uno. El grupo A, en principio, tiene anticuerpos para B, porque es lo que no tiene, lo contrario, ¿no? Y por tanto tiene esos anticuerpos. En el caso del grupo B va a tener anticuerpos contra A, porque es lo que no tiene.
En el caso del grupo AB, suelen ser personas que no tienen anticuerpos contra nada porque no tienen nada contra lo que ir. Tienen acceso a absolutamente todo tipo de sangre y aceptan a todo. Por eso he dicho antes, el receptor universal son aquellas personas que tienen el grupo AB, porque no tienen problemas. Sin embargo, las personas que son del grupo 0 presentan anticuerpos contra tanto A como B como los ABs. No suelen aceptar a ninguno. Por eso son los donantes universales idóneos porque no presentan rechazo con ningún otro tipo, pero tienen muy difícil que se les done a ellos. Y además tenemos que sumar a todo este paradigma de los tipos sanguíneos el sistema RH, que va muy asociado, ya que es el más polimórfico e inmunogénico de los sistemas sanguíneos humanos y el segundo en importancia clínica. De hecho, está compuesto por más de 50 antígenos, de los cuales el más antigénico es el aglutinógeno o antígeno D, y los individuos que no codifican el antígeno D se consideran RH negativos y producirán por tanto aglutininas de inmunoglobulina G anti-D. Cuando entren por tanto en contacto con hematíes RH positivos, es decir, que sí que tengan ese antígeno, pues entonces la transfusión sanguínea, por ejemplo, pues puede salir mal, o durante el parto, si el feto es RH positivo, y la madre es RH negativo, pues en el segundo embarazo resulta que la madre ya va a tener anticuerpos generados y lo que va a hacer es atacar y provocar una eritroblastosis fetal, que ya la hemos comentado en vídeos previos, y por eso es importante. A su vez, si unificamos los dos cuadros, pues evidentemente es mucho más fácil que yo acepte las sangres de tipo A positivo o B positivo o AB positivo o 0 positivo si yo soy positivo, porque también es importante que no solamente tu sangre compatibilice en el tipo A, B o AB o también el tipo 0, sino que también tiene que compatibilizar en el positivo o en el negativo, porque si no, también te puede llegar a dar rechazo o problemas al respecto. Por tanto, yo creo que es importante que lo tengáis siempre presente para cuando vayáis a donar sangre o para cuando os donen sangre, si en algún momento se os llega a ese caso y es necesario, ojalá y no, pero por si acaso, pues siempre es bueno tener este conocimiento que en parte es básico, pero que en muchos casos nos olvidamos o no nos lo han explicado bien o cualquier otra cuestión. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.